Bien, estamos siguiendo el tema de una salvación tan grande. Capítulo 2, verso del 1 al 4 de la epístola a los hebreos. Y tenemos que estar atentos a lo que la Escritura dice. Y volvamos a repetir el primer versículo, verso 1, que dice que por tanto es necesario que con mayor diligencia atendamos, dice, a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y en este punto quiero hablar sobre que la salvación es el don más preciado de Dios. El don, el regalo. En estos días de diciembre recordamos, ¿verdad?, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese hecho que tuvo que ocurrir porque nosotros los hombres éramos incapaces por nosotros mismos de poder lograr el llegar a Dios, nuestro Creador. Y viendo Dios que nuestras incapacidades no nos permitían eso, envía a su Hijo Jesús. La profecía bíblica se cumple y llega a Jesús. Y Dios es el que hace, ¿verdad? Participa. Es el que pone inicio a esta salvación, enviando a su Hijo Jesús como el regalo más preciado, más preciado. Y tenemos que saber que el don es bueno, vuelvo a repetir, un regalo de Dios, un regalo inmerecedor. No éramos merecedores, inmerecedores. No éramos merecedores de esa gracia. Entonces, mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice el escritor de Romanos, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Efesios 2, aquí lo tengo, 2:8, dice de la siguiente manera. Quiero leerlo de esta forma. Dice, me gustaría empezar en el verso 4 del capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dice así, verso 4 del capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por gracia. Y dice, don inmerecido, la gracia de Dios. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe también es un don de Dios. La fe. Dice, verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Verso 8, por gracia. Gracia es el regalo inmerecido. Somos salvos por medio de la fe. También la fe es un don, un regalo de Dios. La fe. Si Dios no nos da esa capacidad de creer, sería imposible poder creer. Pero Dios, aleluya, pone en nosotros también ese regalo. Y dice, para que nadie se gloríe, para que nadie tome, ¿verdad?, la gloria. Si estamos hoy perdonados, no es por nuestras buenas obras. Las obras
buenas son buenas, valga la redundancia, porque hay obras malas. Y el apóstol Santiago, en un momento, defiende el obrar. ¿Por qué? Porque hay gente que cree, pero no obra, no tiene la expresión de la fe. Creen, pero cuando uno cree, tiene que moverse también en las obras que Dios dice aquí, verso 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas, anduviésemos en ellas. El obrar es parte también de la fe en Dios, el obrar bueno. Cuando Jesús vino, ¿qué vino? Vino a hacer, ¿verdad? Vino a transmitir el mensaje de salvación, pero también lo acompañaron las buenas obras de Dios. Dios es el que obra en nosotros, el querer como el hacer. Entonces, mis amados, ahora, en cuanto a la salvación, no podemos, nuestras obras no son suficientes para alcanzar el perdón, la gracia de Dios. La obra es consecuencia de haber puesto nuestra fe en Jesús, de haber sido perdonado, de haber sido reconciliado, aleluya, de ser día a día por el Espíritu Santo y la palabra santificado. Entonces, en esa condición de restauración de nuestra vida, es que deben de producirse obras. Santiago dice a alguno que decía que solamente era por fe y no tenía obra. Y Santiago dice en un momento, ahora yo te voy a mostrar mi fe a través de las obras. Cuando obramos bien, cuando hacemos la voluntad de Dios, es porque la fe nos motiva a hacer eso. La fe en Jesús, la fe en Dios nos motiva a hacer las obras de Dios, las cuales tenemos que seguir haciendo. Obras que Dios preparó, según el verso 10 de Efesios 2, de antemano, para que nosotros anduviésemos en ella. Cuando yo fui por primera vez a Nicaragua, ya en la parte del municipio de Terrabona, que pertenece al departamento de Matagalpa, ¿verdad? Yo en un momento fui y visité algunas pequeñas aldeas, comunidades, como le dicen allí, ¿verdad? Caseríos. Hay ciertos lugares, por ejemplo, hay uno dice la comunidad del Pedregal, de La Hoya, de Apatú, de San Dionisio, de San Esteban, de El Carbonal. Así, hay muchas comunidades que pertenecen al municipio de Terrabona. Entonces yo en aquel tiempo me di cuenta que ya el Evangelio había llegado, que yo estaba obrando, haciendo, ¿sí? Mi sentir fue ir a ayudar a aquellos que ya estaban. Entonces yo me di cuenta que yo estaba sumándome al trabajo de muchos. Y cuando yo escuchaba testimonio de gente que había estado 30 años atrás, ¿verdad? Y que esa persona que me contaba había sido alcanzado en el Evangelio, yo me di cuenta de que aquellos hicieron la obra que Dios tenía de antemano. ¿Qué hice yo? Sigo colaborando. No me puedo frenar de hacer en la voluntad de Dios. También en República Dominicana, allí en la ciudad de La Mina, que se llama, que es parte de Miche, que es una región de la República Dominicana. En Cuba estamos ayudando allí en las montañas de San Lorenzo, que es la parte de Oriente. Conocí al pastor Rafael Rodríguez y aunque ellos pertenecen a las asambleas de Dios, nosotros estamos ayudando. ¿Por qué? Porque la fe me motiva, la fe nos motiva
hacer buenas obras. Ahora, esas buenas obras a ver cómo puedo decir, ya mi seguridad de salvación está por la fe. Las obras las hago como sumando a mi historia de cristiano de fe. No hago las obras para salvarme. Ya Cristo, con lo que hizo en la cruz del Calvario, ya Cristo consumó la obra de mi salvación. Lo único que yo hago es que por causa de esa salvación tan grande que Jesús me regaló, el Padre me regaló, ¿yo qué hago? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, debemos de contestar a ese estado de salvación, de perdón, de gracia, de reconciliación, con hacer la buena obra de Dios. Todavía hay muchas cosas que podemos seguir haciendo. Claro que sí. En el ámbito local, en el ámbito externo ya fuera de nuestras localidades, ¿verdad? Ayudando a este, a aquel, al otro, como Dios nos indique. Pero acuérdense bien, su salvación ya fue lograda en la cruz del Calvario. Las obras que usted pueda hacer, las obras que yo pueda hacer, son para demostrar que Cristo también vive en mí, vive en nosotros. Amén. Acordémonos que tenemos que prestar mucha atención a estas cosas también. Amén. Dios te bendiga y declaro y digo lo que dice la Escritura y añado que si ha sido bueno para el pueblo de Israel, es bueno para mí y para ti también. Que el Señor Adonai te bendiga y te guarde. Que el Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. Que el Señor Adonai alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz, shalom, bendiciones hasta que sobreabunde.